de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. En los tiempos que estamos viviendo, hoy veremos el tema Un deber con Dios. Dios llama a su profeta. Veremos en este tema cómo Dios va llamando a cada profeta para que dé un mensaje de tiempo. Cada profeta tiene que llevar el mensaje y presentarlo. En un profeta se puede cumplir la profecía o no. En otro se continúa el mensaje que Dios está enviando. Y así veremos cómo Dios a través del tiempo pues fue llamando a su profeta para llevar el mensaje a su pueblo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, aquí estamos delante de ti para rogarte que a través de tu Santo Espíritu nos use para llevar tu palabra, para enseñar tu verdad en tiempo, Señor, en el que el mundo está envuelto en grandes eventos que estamos viendo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en qué lugar de la historia estamos viviendo. Los tiempos se están aproximando y los eventos se están acelerando. La venida de nuestro Señor Jesús está a la puerta. Levanta, Señor, a tu iglesia, despiértala porque está dormida en un momento en que debemos estar proclamando tu mensaje de salvación. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y ayúdanos a entender que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a comenzar este programa con el primer profeta que Dios llamó para dar un mensaje de advertencia. Dios había decidido destruir el mundo, el planeta, y llama a un hombre que vio en él la necesidad de usarlo para enviar este mensaje antes de ejecutar su sentencia. Y este hombre se llamó Noé. Noé era un hombre íntegro, un hombre obediente a Dios, un hombre que reverenciaba a Dios y que en el momento en que Dios lo llama, Noé entonces responde al llamado de Dios para llevar a cabo esta misión de anunciar el diluvio que destruiría al planeta y a los antidiluvianos. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a ver cuál fue el comportamiento de Noé cuando Dios lo llamó. Si Noé se negó, si Noé rehusó, ¿qué hizo Noé cuando Dios lo llamó para usarlo, para llevar su mensaje y para amonestar a los antidiluvianos? Porque cada profeta tenía un deber con Dios, es decir, que los profetas tenían un deber de llevar el mensaje, darlo, presentarlo, anunciarlo, amonestar, porque Dios está enviando a este hombre, este mensajero, para que lleve su encomienda a su pueblo que está en idolatría y que se ha olvidado de los mandamientos y se ha olvidado del mandato de Dios. Leemos en el capítulo 6, libro de Génesis, versículo del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre lo de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. A la vista de Dios
la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí estamos viendo ya el juicio de Dios. Ya Dios ha pronunciado una sentencia, ya Dios tiene un juicio que lo va a ejecutar. Pero antes llama a su profeta Noé para que le anuncie del diluvio que destruiría al planeta. Noé, correspondiendo al llamado de Dios, pues lleva a cabo la misión de construir el arca, donde él y su familia pues estaban construyendo allí en el campo. Noé estaba en el campo construyendo esta enorme nave que el Señor le había mandado a construir de 3 compartimientos, donde su familia, los animales y los alimentos iban a estar dentro del arca. Claro que Dios también, todo el que entrara en el arca, pues iba a tener la oportunidad y la gracia de Noé de salvarse, pero lo que hicieran eso tenían una oportunidad de salvación, porque el arca era el instrumento que Dios había dispuesto para la salvación de los que aceptaran el mensaje de Noé. Entonces vemos aquí que ya este hombre corresponde con lo que Dios le ha mandado. Noé predica por 120 años el mensaje a los antidiluvianos, anunciando que Dios enviaría un diluvio donde bestias, animales, reptiles, aves iban a ser destruidos con el hombre. Es decir, Dios le iba a poner fin al mundo. Y Noé así lo anunció durante 120 años, y luego el Señor envió el diluvio y solamente 8 personas, Noé, sus 3 hijos, sus 3 esposas y la esposa de Noé, 8 personas se salvaron del diluvio. Aquí vemos entonces que Dios cumple su juicio, Dios cumple su sentencia a través de este profeta llamado Noé. Nos vamos ahora al segundo profeta que Dios llama, porque Dios sigue llamando a sus profetas. Ahora va a llamar a otro hombre para que continúe dando el mensaje y haga su voluntad. Nos vamos ahora al capítulo 12 del libro de Génesis y vamos a ver el llamado a Abraham, padre de la fe, amigo de Dios. Vamos a ver cuál fue el comportamiento de Abraham. Si Abraham se negó a escuchar la voz de Dios, si Abraham no hizo lo que Dios le mandó, si Abraham se negó a dar el mensaje y a llevar a cabo la misión que Dios estaba poniendo sobre él, entonces vamos a ver cuál es el llamado que Dios le hace a Abraham, amigo de Dios, padre de la fe. Capítulo 12, libro de Génesis, del 1 al 4, leemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Abraham llamado por Dios, igual que a Noé. ¿Quién llamó a Noé? Dios. ¿Quién llamó a Abraham? Dios. Dios llama a su profeta. Dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde estaba viviendo Abraham? Estaba viviendo en la ciudad de Ur de los Caldeos, es decir, vivía en una ciudad poblada, una ciudad popular. Allí vivía este hombre, que por cierto era muy rico, un hombre que tenía una gran fortuna. Pero Dios llama a Abraham para una misión especial. Y Abraham sale de la ciudad de Ur de los Caldeos para irse a la tierra que el Señor le va a mostrar. Es decir, que sale como un emigrante, él y su familia. Y dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa para Abraham,
que todas las familias de la tierra serían benditas a través de Abraham, el siervo que Dios llamó para que saliera de la ciudad. Entonces, cuando tú obedeces a Dios y haces lo que Él te manda, entonces tú vas a recibir bendiciones. Y esas bendiciones siempre van a estar contigo porque Dios no se aparta de su siervo. Dios siempre anda acompañando a su siervo y Dios siempre suple sus necesidades. Y de eso estamos seguros, porque Dios nunca falla ni va a fallar. Entonces vemos que la promesa a Abraham se cumplió a través de su hijo Isaac, que fue de donde vino la simiente del Mesías. Es decir, en ti será llamada descendencia, pero en la descendencia de Isaac, no en la descendencia de Abraham, sino de Isaac, su hijo. A través de él, entonces viene la promesa del Mesías. Vemos entonces que Abraham obedece a Dios. Abraham hace lo que el Señor le manda, sale de la ciudad y se va al campo, se va a la tierra prometida que Dios le había anunciado que le daría a él y a sus descendientes. Vámonos ahora a ver otro profeta que el Señor también llamó, pero que en un momento dado este profeta como que titubeó, este profeta como que se negó, este profeta como que no quiso ir a la misión o no quería ir a la misión porque él decía que era tartamudo, es decir, no tenía una buena habla, no hablaba bien, era tartamudo, lo que llamamos hoy gago. Entonces, vamos a ver qué pasó con Moisés. Moisés, siervo de Dios, llamado también para la misión. Moisés, aunque él le quiso responder a Dios porque no tenía capacidad para la misión, Dios entonces manda y envía a Moisés a lo que él quiere, a su pueblo, para liberarlo de Egipto, de las manos de Faraón. Y leemos en el capítulo 3, del 1 al 12, libro de Éxodo, el llamado de Moisés. Moisés, que estaba allí en el campo, entonces es llamado ahora para que vaya a la ciudad, a donde Faraón, a llevarle el mensaje de liberación de su pueblo. Ahora viene un hombre llamado del campo, es decir, está en la montaña. Este hombre Dios lo llamó estando en la montaña, estando en la sierra. Dios lo llama para que vaya ¿a dónde? A Egipto, a la casa de Faraón, y le lleve su mensaje. Y leemos en el verso 1 al 12, capítulo 3, libro de Éxodo. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está Moisés al pie del monte Horeb. Dios lo llama. Moisés está delante de Dios y lo primero que el Señor le dice: quita tus sandalias, porque la tierra donde está es santa. De igual manera, hoy, sábado, es un día santo y sagrado. El sábado es santo y sagrado. Por eso el Señor te dice que debe estar en reverencia con Él, porque donde Dios está, todo queda santo, porque Dios es el único santo. Por eso tenemos que reverenciar a Dios en lo que Él nos manda, obedecer su palabra tal como Él nos dice.
no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Moisés estuvo titubeando, pero tuvo que obedecer el mandato y llevar a cabo la misión para lo cual el Señor lo llamó. Entonces Dios comisiona a Moisés. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jabuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Oiga lo que dice Moisés ahora a Dios. Moisés ahora replica a Dios. Oiga lo que dice Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando haya sacado a este pueblo de Egipto, me serviréis a Dios en este monte. Dios está comisionando a Moisés, pero Moisés está negativo. Moisés dice que no tiene poder para estar delante de Faraón. Moisés dice que no puede estar delante de este hombre. Él es el hombre que dirige todo Egipto. Es el gran dragón. Es el Dios de Egipto. Se ha constituido en un Dios en la tierra. Y entonces Moisés tiene miedo de enfrentarlo. Pero Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Hoy estamos en esa misma actitud. El gran dragón de hoy en día es el papado. Se ha levantado contra Dios. Tiene su pueblo oprimido. Lo va a someter a grandes persecuciones. Lo va a forzar al pueblo para que obedezca, que le guarden el domingo. Es decir, que vemos una actitud hoy en Faraón, en los tiempos de Moisés. Hoy el papado, el papa, tiene la misma actitud de Faraón. Es decir, hay un pueblo remanente que Dios ha llamado, que tiene que hacer el llamado, que tiene que amonestar, que tiene que decirle no al domingo y exaltar la santa ley de Dios y proclamar el sábado del Jehová, el sábado santo. Hoy la actitud de Moisés es la actitud que debe tener el pueblo adventista del séptimo día. La actitud de llevar el mensaje, no importa quién sea, no importa que se reúnan en la cumbre mundial, no importa que se reúnan todas las religiones de la tierra en ecumenismo, no importa que se reúnan los gobiernos en torno a la encíclica del Papa Laudato Si para imponer el domingo por encima del sábado. No importa que se reúnan todas las instituciones educativas para llevar el pacto diabólico educativo. No importa que se reúnan el pueblo remanente de Dios, la iglesia remanente de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, fue llamada y comisionada por Dios para dar la última amonestación al mundo, para advertirle de los planes del diablo. Es decir, tenemos un deber con Dios, como lo tuvieron estos profetas que ya hemos mencionado, que fueron comisionados a llevar un mensaje y que ellos lo llevaron a cabo. Hoy tenemos el mismo mensaje. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente, el nuevo Elías. El Elías espiritual es la iglesia adventista del séptimo día y tenemos que estar en guardia para dar el mensaje de amonestación en contra de esta confederación de organizaciones y gobiernos
que van a decretar el domingo la ley dominical en contra de la ley de Dios, en contra del sábado, van a imponer el domingo por encima de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros que tenemos ese mensaje? Guardarlo. No podemos guardarlo, no podemos nosotros hundirnos en el mar. No podemos hacer eso, no podemos agachar la cabeza, tenemos que dar el mensaje. Dios nos comisionó para eso. Y como le dijo a Moisés, yo estaré contigo. De igual manera, Dios está con nosotros hoy y no nos va a abandonar. Así es que, hermano, hermana, levanta la cabeza. Tú tienes un deber con Dios. No te ha llamado un hombre, no te ha llamado un hombre, te llamó Dios. Y cuando Dios te llama, debes responderle. Entonces, vemos que ya Moisés, aún dentro de los pretextos que quiso ponerle a Dios, tuvo que ir delante de Faraón a pedirle al gran dragón, al diablo mismo que estaba allí a través de este hombre, que tenía que dejar salir a su pueblo a hacerle culto allí en el desierto y a guardar su santo sábado. Ellos tuvieron que guardar el sábado allí en el Sinaí. Allí Dios le dio sus 10 mandamientos, su santa ley, y le dijo: el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. Vámonos ahora a ver otro profeta que Dios llamó. Vamos a ver si este profeta hizo lo que hizo Moisés. Este profeta no hizo lo que hizo Moisés. Este profeta fue un profeta firme, un hombre de decisión, y fue Elías. Vamos a ver qué hizo el profeta Elías cuando el Señor lo llamó. Nos vamos ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver qué sucede con Elías. A ver si Elías titubeó, si Elías tuvo miedo cuando el Señor lo llamó. Vamos a ver cuál fue la actitud de Elías, que es la actitud que debe tener el pueblo remanente de Dios. La iglesia adventista debe tener esa misma firmeza y esa decisión de predicar el mensaje como lo hizo Elías, que obedeció cabalmente lo que Dios le mandó y llevó a cabo su misión. Vamos a ver en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 17. Vamos a ver qué sucedió con Elías y el llamado que Dios le hizo. Elías vuelve a ver acá. Acá era el rey. Acá era el que estaba gobernando al pueblo de Dios. Y aquí el profeta tiene que presentarse ante este monarca, ante este rey que ya lo había amenazado. Elías ya tenía amenazas de muerte. ¿Por qué? Estaba amonestando al pueblo y estaba amonestando también al rey y lo que estaban practicando, idolatría. El rey había llevado al pueblo de Dios a la idolatría, como hoy lo están llevando los presidentes de los diferentes países, que están llevando al pueblo a la idolatría cuando le hacen un culto el domingo a Dios. El culto del domingo es una idolatría abierta, es un pecado de mano alzada. Dios no te ha dado la orden de que le ofrezca el domingo, porque ya Él escogió, eligió, separó, bendijo y santificó el santo sábado. Entonces los monarcas, los presidentes, los reyes de la tierra, en confabulación con la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy están llamando a 40 días de oración para que se acelere el proceso del decreto dominical. Hoy las naciones de la tierra están hoy en oración para que se acelere la promulgación de la ley dominical, es decir, que se imponga el domingo ya. Eso es lo que quiere el Papa, eso es lo que quieren las naciones, eso es lo que quieren los presidentes, eso es lo que están haciendo, acelerando el proceso para que los países del mundo puedan decretar, oiga bien, que el domingo sea día de culto. Pero es una ley religiosa y los gobiernos están cayendo en la trampa del diablo.
porque están siguiendo a Roma, están siguiendo al papado, están siguiendo al papa, y todo lo que el papa le está mandando no es él, sino el diablo. Es decir, están en una obediencia a Satanás, al mismo diablo. Hoy vemos cómo se están acelerando los procesos y vemos hoy cómo llaman a las naciones para que se decrete 40 días de oración para acelerar la ley dominical. Una ley que traerá la destrucción del planeta, una ley que traerá, oiga bien, los juicios de Dios, porque querrán y están intentando invalidar los 10 mandamientos. Quieren desconocer la ley de Dios santa y sagrada. Quieren abolir el sábado para imponer el domingo obligatorio. Y ya lo estamos viviendo. Las primeras medidas ya se están dando. Vendrá a la tierra un gobierno tirano. Eso es lo que se está ahora implementando. Se está implementando el nuevo orden mundial. Ya lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Estas medidas que hoy en día se están ejecutando son las medidas que ya otros gobiernos en el pasado también la hicieron contra el pueblo remanente. Es decir, las prohibiciones, la persecución, eso es lo que estamos viendo ahora de manera sutil. Hay una gran represión, oiga bien, ahora en el planeta. Obedecer las autoridades hasta tanto la ley de Dios no sea pues abolida o que sea derogada como quieren hacerlo. Tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. Estamos ante un evento que nos llevará a la gran y funesta función de lo que será el decreto dominical. La imposición del domingo como día de culto oficial en todo el planeta. No podrá hacer nada el día domingo. No podrá comprar ni vender. Los negocios tendrán que estar cerrados. Es decir, que el domingo será un día absoluto para el área religiosa, pero es una mentira del diablo. Porque el día religioso, el día que Dios escogió para que la tierra se paralice, es el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién te manda a descansar el 7º día? Dios. ¿Quién separó el sábado? Dios. Entonces hoy el hombre, a través de Satanás, que es el que está obrando en todo lo que estamos viendo, él está detrás de este macro plan, el diablo. Entonces se está ejecutando lo que el diablo manda. Están obedeciendo al hombre y no a Dios. Se están alejando de la salvación. Pero aquí está el pueblo remanente que va a dar la última amonestación. Dios levanta siempre su profeta. Dios tiene su remanente. Y este remanente dará el último pregón, el último mensaje de amonestación antes de que venga el día grande de Cristo Jesús en su segunda venida. Leemos entonces del verso 1 al verso 19, Primera de Reyes. Después de muchos días, el 3er año, el Señor dijo a Elías: ve, muéstrate acá y yo daré lluvia sobre la tierra. Había una gran sequía. Los animales y todo estaba pereciendo con la gran sequía que ya Dios había enviado como señal acá, a través del profeta Elías. Entonces aquí le está dando una orden: preséntate. Y ya estaba siendo perseguido y amenazado. Sin embargo, Dios le dice a Elías: preséntate ante acá. Es decir, un reto grande para el profeta, pero Dios le dice que estará con él. Y si Dios te dice que está contigo, ¿por qué tú tienes que tener miedo? Si Dios está conmigo, ¿por qué yo tengo que tener miedo? No. El Señor Jesús dice: todo el que pierda su vida por mí la hallará. Es decir, morir defendiendo a Dios, defendiendo su palabra y predicando su verdad,
es una gran victoria para vida eterna. No es para perecer, sino para vivir. Es decir, obedece lo que Dios te manda para que tenga entonces ese galardón que Cristo pondrá a cada uno de aquellos que lo hagan. Entonces Elías fue a mostrarse acá. El hambre ya era grave en Samaria. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿Quién? Elías, no. Quien estaba llevando y desviando al pueblo de Dios a que obedeciera el domingo y hiciera un culto a los ídolos, a las imágenes, era Acab. Acab había desviado al pueblo de Dios a idolatrar imágenes, a idolatrar a Baal. Es decir, Acab era el presidente, Acab era el monarca, Acab era el rey y era el que estaba encabezando la rebelión contra Dios, llevando a su pueblo a idolatrar imágenes. Por eso el Señor envía a Elías al mismo rey Acab. Entonces, si ya Elías fue comisionado para denunciar lo que está haciendo acá, que está llevando a su pueblo a la idolatría, como lo van a llevar ahora los presidentes de todo el mundo, que van a llevar al pueblo de Dios a adorar en el domingo, a que le ofrezcan un culto domingo a Dios. Es una idolatría igual que la que hacía en los tiempos de acá. En los tiempos de Elías se hacía una adoración a Baal. Hoy, entonces, Baal es símbolo del sol, de adoración al sol. Hoy, los presidentes del mundo entero, ya reunidos en esta cumbre, y que le van a dar ahora un límite hasta el 14 de noviembre, porque ya es el límite que han puesto para que de ahí en adelante se comience a acelerar el proceso del decreto dominical en cada país, pero que iniciará la promulgación del decreto dominical en la Corte Norteamericana. En la Corte Norteamericana allí se va a ejecutar como la ley gay, se va a ejecutar el decreto dominical. De ahí va a salir el decreto también para la ley dominical. Como salió el decreto del matrimonio gay, que salió de ahí mismo, de esa corte, también de ahí va a salir la ley dominical que la va a implantar y que la va a aprobar Estados Unidos de Norteamérica. Y que no es una ley del gobierno estadounidense, es una ley del Vaticano, pero tienen que usar un tribunal civil para poderla promulgar. ¿Por qué? Es una ley religiosa. Pero van a usar a Estados Unidos como punta de lanza. ¿Para qué? Para poder promulgar la ley dominical en el planeta, de que se guarde el domingo obligatorio. Es decir, un decreto de muerte y persecución. Por eso le decía anteriormente que será un gobierno tirano. Vendrá una gran tiranía y ya lo estamos viviendo. Los síntomas de esa tiranía la estamos viviendo ahora. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú quieres la salvación, si tú quieres el cielo, tú tienes que obedecer a Dios. No importa que maten el cuerpo, no importa que te descuarticen o te vuelen la cabeza, tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te ofrece una vida nueva, Dios te ofrece la salvación eterna, pero tú tienes que obedecer al pie de la letra lo que Dios te está mandando a que haga, como lo está haciendo el profeta Elías, que se presentó delante de acá para decirle lo que a continuación él le respondió. Dice en el verso 18: y respondió: yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. ¿De qué se están olvidando los gobiernos? ¿De qué se están olvidando los religiosos de la tierra? Los religiosos, ¿de qué se han olvidado? Tanto los pentecostales, los católicos, los mormones,
los metodistas, los testigos de Jehová y todas las religiones de la tierra se han olvidado de la santa ley de Dios, sus 10 mandamientos. Se han olvidado y ellos son cómplices de que también los gobiernos se olviden de la ley de Dios y anden en rebeldía igual que ellos. ¿Quiénes han puesto a los gobiernos rebeldes? Las iglesias, las religiones han puesto a los gobiernos rebeldes porque lo han puesto contra Dios. Ellos son los culpables. Por eso el Señor dice en el tercer mandamiento de sus 10, dice: no te daré por inocente cuando tomes mi nombre en vano. Es decir, ¿quiénes son los culpables de que los gobiernos hoy estén decretando leyes religiosas? Las religiones, las iglesias encabezadas por la gran ramera, por Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la prostituta. Ella es la que ha llevado a beber del vino de su fornicación a todos los reyes y presidentes del mundo. Le ha dado a beber su doctrina y le ha enseñado falsedad y mentira. Entonces, esos gobiernos hoy están ejecutando todas esas leyes, todos esos decretos y mandatos, lo están ejecutando por vía de la Iglesia Católica, por vía de ellos. Es decir, ellos detrás del telón envían esas cosas o esos mandatos a los gobiernos para que se cumplan al pie de la letra. Pero tenemos que estar claros. Quien está obrando detrás de todo esto es Satanás, porque él es que quiere la adoración. Satanás quiere ser adorado en la tierra por todos los habitantes. Por eso te hago un llamado para que esté del lado de Dios y obedezca su palabra, obedezca sus mandamientos y haga su voluntad. Entonces vemos que ya el profeta Elías le dijo claro acá: tú eres el que ha llevado al pueblo de Israel, al pueblo de nuestro Dios, tú lo has llevado a la idolatría, a los Baales, y tú eres el culpable. Y tú, amigo presidente, y tú, amigo religioso, y tú, amigo cristiano o cristiana, tú eres la culpable de todos los males que se están practicando hoy, porque te ha hecho cómplice del diablo y te ha puesto de su lado. Dios te llama a que salga de ahí y oiga su voz para que puedas salvarte. Vamos a buscar ahora en el libro de Esther. Vamos a ver qué sucedió con esta reina. La reina Esther también fue llamada por Dios. ¿Para qué? Para defender su palabra, para defender su gobierno, para enseñar su verdad, para defender al remanente. Leemos en el capítulo 4, libro de Esther, del 13 al 17, dice: noble valentía de Esther. Vamos a ver qué hizo Esther en un momento cuando su pueblo fue sentenciado por Amán, un decreto de muerte para exterminar a los judíos, como el que viene y se está ejecutando y se va a ejecutar, porque ya están orando por 40 días para que se acelere ese decreto dominical y que será un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una situación similar con Esther. Ya hay un decreto promulgado por el rey, sellado con su anillo. Amán, el diablo mismo, está obrando a través de este hombre. ¿Para qué? Para llevar a cabo este plan de exterminio del remanente pueblo de Dios que está allí en Susa, allí en Babilonia. Es decir, vamos a ver qué sucede con esta noble reina, que ella toma, oiga bien, una responsabilidad, un deber con Dios. ¿Para qué? Para pronunciarse y defender al pueblo de Dios ante este decreto de muerte. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos. Es decir, Esther era judía, pertenecía al pueblo remanente de Dios,
Y Mardoqueo le dice, aunque estés dentro del gobierno, no creas que te vas a salvar si no haces lo que el Señor te dice que debes hacer. Ahora vemos que entonces Mardoqueo le está diciendo una gran verdad a la reina Esther. Ella es prácticamente la que está detrás del trono, ahí gobernando con Asuero, es decir, una mujer que también tiene poder para ayudar, pero ella no podía presentarse ante el rey sin una previa cita, es decir, tenía que ser citada por el rey para presentarse delante de él. Pero oiga lo que dice la reina Esther: porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán todos los judíos de nuestra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reinado. Ahora Dios te está llamando a ti, pueblo adventista. Dios te llamó para dar este último mensaje. Las fuerzas malignas de Satanás están hoy, oye bien, ya uniendo sus fuerzas para el último golpe. Se están uniendo ya todas las naciones para dar el último golpe a la ley de Dios, para invalidar el sábado. Se están uniendo y están acelerando el proceso. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Que te presenten el decreto dominical y tú lo veas sellado y firmado? ¿Eso es lo que tú estás esperando, que te lo muestren? ¿Y cuál es tu deber ahora, antes de que llegue ese decreto firmado y sellado? Es predicar el mensaje, es llevar la verdad, es predicar el mensaje de los tres ángeles, es desafiar a las autoridades cuando haya que hacerlo, cuando están en contra de Dios y cuando quieren hacer las cosas en contrarias a Dios, cuando quieren invalidar su ley. Tú tienes que levantarte. Entonces, hoy yo te llamo a que reflexione y te levantes de ahí, de ese banco. Deja de calentar ese banco y ven ahora a hacer tu trabajo. Ven a cumplir la misión para la cual Dios te llamó. A ti no te ha llamado hombre, y si es hombre, entonces muere. Porque todo el que obedece hombre muere, pero el que obedece a Dios vive. Así es que, hermano, hermana, hoy te toca a ti decidir. Dios no lo hará por ti. Entonces, vemos aquí que ya Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni beber. Aquí Esther está llamando a un ayuno. Hoy la Iglesia Católica llama a 40 días de ayuno, 40 días de oración para que se acelere la ley dominical. Pero la reina Esther no oró para que se acelerara, oiga bien, el decreto de Amán. Ella no oró para que se acelerara el decreto y se llevara a cabo para el exterminio de los judíos. Ella oró a Dios para que le diera fuerza y facultad de cumplir el deber, de cumplir la misión para la cual Dios la llamó al trono. Esa fue la actitud de la reina Esther. Pero no es la actitud del papado, no es la actitud de las religiones de hoy en día, no es la actitud de los gobiernos. Hoy la actitud de ellos es exterminio para el pueblo de Dios. Invalidar la ley, perseguir al pueblo de Dios que obedece sus mandamientos, guarda su santo sábado, exterminarlo. Pero Dios está con nosotros, como lo estuvo con los profetas y lo estuvo también con la reina Esther. Entonces dice que ni de noche ni de día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo lo que Esther le mandó. Aquí está el remanente. Fue a ejecutar lo que la reina le dijo. Orar y clamar a Dios porque le llegó un tiempo de angustia. Le llegó un tiempo de persecución. Le llegó un tiempo de muerte. Pero oraron a Dios
y Dios estuvo con ellos y los salvó. De esa misma manera Dios te promete a ti la salvación. De esa misma manera Dios te promete salvarte si tú haces lo que Él te manda y cumple con tu deber. Vamos a ver ahora qué sucede con otro profeta que el Señor llamó, pero que tampoco se negó, pero que fue un profeta que también decidió oír la voz de Dios y anunciar el mensaje que Él le transmitía. Vamos a ver al profeta, el profeta Isaías, capítulo 6, libro de Isaías. Vamos a ver qué sucede con este profeta de Dios. Isaías capítulo 6, del verso 8 al 13. Oiga lo que dice la palabra de Dios. La misión de Isaías. Huyó, se negó, no quiso hacer lo que Dios le mandó. Vamos a ver cuál fue la actitud del profeta Isaías. Dice en el verso 8, dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Oiga, el profeta escuchó que Dios dijo: ¿quién irá de nuestra parte? Y escuchó el profeta y le dijo al Señor: he aquí, envíame a mí. Que esa sea tu actitud, que ese sea tu deber, que tú puedas, oye bien, que tú puedas hacer la voluntad de Dios, que tú puedas decir lo mismo que dijo Isaías: he aquí, envíame a mí, Señor. Que tú también tengas esa actitud del profeta Isaías. Entonces dije: ve y di a este pueblo, oí bien y no contendáis, ve bien y no comprendáis, entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. Oye, qué sentencia más grave le está dando el Señor al profeta Isaías. Le va a quitar la vista, le va a cerrar los oídos, le va a quitar el habla, es decir, serán perros mudos. No podrán entonces hablar de lo que Dios quiere, lo va a entorpecer y no lo va a sanar del pecado. Dios no lo va a perdonar porque se han convertido en un pueblo rebelde. Hoy la actitud de la mayoría de las religiones es la actitud que Dios está hablando aquí a través del profeta. Dios ya le quitó la vista, Dios le quitó el oído, Dios le quitó el habla y son perros mudos. ¿Por qué? No quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren predicar el mensaje que Dios quiere que se presente hoy en la iglesia. No quieren dar la amonestación final. Se han hecho cómplices de Babilonia la Grande, se han hecho cómplices del papado, se han hecho cómplices de los gobiernos, es decir, están en rebeldía y hoy tienen una gran alianza para invalidar la santa ley de Dios. Quieren acelerar el decreto dominical. Han ordenado que se ore por 40 días y 40 noches para invalidar la ley de Dios y sacar el sábado e imponer el domingo. Eso es lo que quiere la Iglesia Católica conjuntamente con los gobiernos de la tierra, invalidar la ley de Dios. Y hoy vemos eso delante de nosotros. ¿Y cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu deber? ¿Quedarte callado? ¿Ser un perro mudo? No, tú tienes hoy que clamar a Dios voz en cuello, que el sábado es día de reposo y es el día santo del Señor, que no es el domingo, es un día negativo, un día espurio, negativo y falso, que lo ha decretado el hombre y el diablo para que se obedezca. Hoy yo te llamo
a que venga a las filas real, que venga a la fila de Cristo Jesús, que venga al ejército que lo esperará con los 144,000. Que tú seas uno de ellos cuando Él venga en gloria y majestad. Que tú estés limpio esperando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy yo te llamo a que despierte. Ya tú tienes que abandonar ese banco. Tú tienes que abandonar ese banco. Deja de calentarlo. Sal a la calle. Sé un gran misionero. Predica el mensaje de amonestación que hoy Dios te dice que predique. Y no hagas lo que hizo el profeta Jonás. No sea como Jonás cuando Dios te envía a dar el mensaje a la ciudad. Llévalo y dalo y amonesta. Dios te ha llamado para eso. Sé un buen soldado del Señor y haz la voluntad de Él. Vámonos al libro de Jonás para ver qué fue lo que hizo el profeta Jonás. Porque Jonás se negó, oiga bien, a dar el mensaje. Jonás huyó del mensaje y vemos que los demás profetas no lo hicieron. Dios le habló y ellos escucharon y llevaron el mensaje. Y vemos que esos profetas sí testimoniaron lo que Dios quiso que se hiciera. Ellos son Noé, Abraham, Moisés, Elías, Esther, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero Jonás hizo lo contrario. Jonás huyó del mensaje. Jonás no quiso escuchar la voz de Dios y lo que él le estaba diciendo que hiciera. Vamos a leer en el capítulo 1, libro de Jonás, que huye del mensaje. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás, oiga bien, ve a la ciudad de Nueva York, ve a la ciudad de Colombia, ve a la ciudad de Santo Domingo, ve a la ciudad de La Habana, Cuba, ve a la ciudad y predica que serán destruidos si no se arrepienten por lo que están haciendo y por lo que están orquestando contra mí. Están llevando a cabo una gran confederación de iglesias y gobiernos para promulgar una ley ilícita, una ley que no está de acuerdo Dios con ella, y es la ley dominical. Dios no está de acuerdo con esa ley forzada, porque Dios no te forza para que obedezca el sábado. Dios no te está obligando para que guardes el sábado. Dios te pide por amor. San Juan capítulo 14 verso 15 te dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y entre ellos está el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el santo sábado. Es decir, Dios te aclara, Dios te dice, Dios te llama. Él es tu amigo, Él es tu salvador. Y te dice: guarda mi día, guarda mis mandamientos para que vivas. Entonces dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis y halló una nave que salía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Y quién se le puede esconder a Dios? ¿Quién se le puede mandar al mensaje que Dios quiere darte? ¿Cómo puedes tú mandártele a Dios? Él está arriba, Él está aquí, Él está debajo. Dios es el soberano, Dios está en todas partes. Su Espíritu Santo está ministrando, sus santos ángeles están aquí para convencerte de pecado, para que vuelvas a la senda antigua, para que vuelvas a buscar al Señor, para que entienda que Él es el camino, la verdad y la vida, y tenga vida en abundancia. Hoy te llamo, hermano, que no hagas lo que hizo Jonás.
a ti, hermano adventista, que está haciendo lo mismo que Jonás. El Señor te dice, predica Apocalipsis capítulo 14. Predica el mensaje de los 3 ángeles. Amonesta en las ciudades. Sal de ellas y ven al campo. El Señor te está dando la orden. Pero sin embargo, ¿qué tú haces? Que te quede en la ciudad. Te queda en el barco de Jonás. Y no quieres dar el mensaje. Y no quieres hacer lo que el Señor te manda, no quiere dar la advertencia. El Señor te dice, huye ahora hacia el campo. El Señor te dice, huid de las ciudades ahora. Hoy es el día de buena nueva. El círculo se está cerrando. El diablo está acelerando con 40 días y 40 noches de oración para promulgar la ley dominical. Y ponte en reflexión. Dios quiere hombres sinceros, hombres que no se compren ni se vendan. Dios quiere hombres que estén dispuestos a dar la cara. Tú tienes que ser un siervo de Dios como lo fueron los profetas del pasado y que hoy somos el nuevo Elías que dará la última advertencia. Hermano, este mensaje no es para que tú te duermas. Este mensaje es para que despierte. Dios te está llamando. No soy yo. Yo no soy quien para llamarte, pero Dios te llama a través de sus profetas, a través de sus predicadores, a través de sus laicos. Dios tiene un pueblo que proclamará que el sábado es día de reposo, que es el día consagrado al Señor y que lo defenderemos aunque cueste la vida. Será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí en esta tribuna, porque aquí estamos para hablar la verdad. Aquí vamos a hablar sin pelo en la lengua. Si usted quiere oír este mensaje, lo hace, pero usted le dará cuenta a Dios, porque nosotros no predicamos nada nuestro, lo predicamos porque el Señor así lo pone en nuestros labios para que lo pronunciemos y lo digamos como Él quiere. Sin ningún tipo de cortapisa, ni complacer bolsillos, ni corbatas. Así que hasta el próximo domingo, que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti inteligencia y sabiduría y te dé a ti la oportunidad de la salvación. Que tú así lo hagas y así se cumpla. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto